darles la bienvenida a esta emisión de Discutamos México. Hoy vamos a conversar sobre mujeres en la historia de México. Es muy difícil escribir la historia de las mujeres por dos motivos, creo yo. En primer lugar, tenemos los grandes mitos y los estereotipos. La madre sacrificada, la mujer sumisa, la mujer que está detrás del gran hombre, la enamorada eterna. También están los grandes mitos de la historia que aprendemos desde la escuela primaria. La Malinche, las madres patriotas de la independencia, las Adelitas sumisas. Quizá el mito fundador es el mito de la Malinche, Fernanda. Pues yo creo que sí, porque fíjate, de la Malinche no sabemos nada, ni su nombre real. Hay muchos, Malinali, Tenépal, Malintzen, Doña Marina, cuando la bautizan. No sabemos a ciencia cierta ni dónde nace, ni dónde muere, dónde están sepultados sus restos. Solo sabemos que cuando muere, que Cortés no la olvida en su testamento y que legitima a su bastardo, nada menos que por el Papa. Y siempre la representan como muy atractiva sexualmente. En el 19 va a haber dos interpretaciones. Una hispanista que dice, claro, encontró a Cortés, se enamoró perdidamente de él y reconoció que la iglesia, que la religión católica era la mejor y entonces se convirtió al catolicismo y es la primera madre católica de los mexicanos, por una parte. Pero por otra está la historia indianista, que se recupera una historia en donde se necesitan héroes patrióticos del pasado prehispánico y entonces Malinche es traidora a su patria. Entonces depende. Se enamoró perdidamente. Exacto. Aquí tenemos ahí está la clave de en otro el siglo XIX de los mitos muy poderosos, las tópicos. Enamoradas, las enamoradas eternas. Y yo creo que como todos ustedes han oído el nocturno a Rosario. Está como inscrito en nuestro DNA, ¿no? Cuando hay que decir algo amoroso sin querer, se nos salen esas palabras. A mí se me han salido. Entonces, ya empezando con esto, hay otra manera de ver qué es el romance, qué es esta relación de los cuerpos, lícita o ilícita, durante el 19. Todas estas historias acerca de las mujeres blancas, puras, que llegan, el ángel del hogar. Yo creo que evidentemente las vemos aquí como respuestas a una vida mucho más plástica, mucho más transgresora. Pero hay otro lado de la moneda, porque se acuerda de Juana Catarina Romero, solamente porque fue un amor pasajera de Porfirio Díaz cuando pasó por el Istmo en la Guerra de la Reforma. Y esta mujer que era espía en esa guerra y trabajaba, Porfirio fue su jefe, fue capitán, y ella tenía 21 años, una jovencita muy, muy linda. Y la historia solamente se acuerda de Juana Cata como ese amor pasajero de Porfirio cuando pasó ahí por la guerra. Pero realmente fue una mujer extraordinaria, que tuvo una carrera, que fue empresaria, que fue agricultora, que fue benefactora del pueblo. La primera foto que tengo ya está vestido de europea con una falda grande, pero todavía tiene trenzas. Y las fotos ahí se van viendo cómo ella se va desarrollando más. Inclusive ella se transforma con México. Es lo más bonito. Se transforma su ser, su físico y su manera de ser con el porfiriato, que México se va modernizando. Ay, sí. Fernanda, ¿tú qué has encontrado que te haya gustado así muchísimo? Sí, lo primero que me viene a la mente, porque he encontrado muchas cosas, pero lo primero es, por ejemplo, cuando tuve en mis manos el primer registro de mujeres públicas que se manda a hacer en la Ciudad de México cuando Maximiliano estaba aquí. O sea, son fotos, trae el registro de más de 400 mujeres con fotos de cuerpo entero. Es la primera vez que se usa la fotografía con fines penitenciarios, digámoslo de alguna forma, pero no es solo de cara, sino de cuerpo entero. Entonces uno puede ver el vestido, tiene todo, la ficha señalética de todas las mujeres que en esa época decidieron dedicarse al amor venal porque trabajar era muy difícil. Entonces muchas de ellas dicen su oficio, a qué se dedicaban antes de dedicarse a la prostitución. Entonces vemos que muchísimas de ellas son lavanderas, se dedican al servicio doméstico, muchísimas de ellas son costureras, son bordadoras. Son los oficios pequeños mal pagados que la ciudad te obligaba a salir a la calle a redondear
un presupuesto muy exiguo. Pero es increíble esas fotos de esas mujeres, además están clasificadas, se clasificaban por clase, entonces de primera, de segunda, de tercera, hay hasta unas de ínfima clase, se les nombra, y entonces sí se puede, realmente puedes saber mucho del México y de unas mujeres. Pues es el famoso registro a donde va Santa, ¿no? Después ya al inicio, en 1903, ya es tiempo después, pero es las visitas, exactamente, ahí se inaugura lo que se llama el sistema francés para reglamentar el oficio que dicen el más viejo del mundo. Fernanda, tú tuviste ocasión de ver el expediente de la Inquisición, del juicio de la Inquisición de Leona Vicario. Que le levantan a Leona Vicario y que por suerte Genaro García lo compila en un volumen y es increíble, y ahí nos demuestra que eso que dicen las estampitas de la escuela oficial pues no es nada. Realmente Leona Vicario tiene 24 años cuando capturan su correspondencia que está carteándose con Quintana Roo, que es el amor de su vida. Su tío no la deja casarse con él se va a la insurgencia con su primo, se están carteando. Pero ella en código, ¿verdad? Ella al mismo tiempo está traduciendo Telemaco de Fenelón y le pone nombres que salen en Telemaco a los insurgentes en código, y casi la torturan para decir para obligarla a que diga quiénes son esos personajes, y ella jamás delata a nadie. Es increíble su valentía, tiene 24 años, está leyendo, entonces también le confiscan todos sus libros y podemos saber que está leyendo a Buffon, que está leyendo a Feijó, que está leyendo, que es muy culta. Pero luego le mandan al recogimiento y ella escapa. ¿Cómo escapa? La mandan a un recogimiento porque ahí mandan a todas las mujeres en depósito cuando hay problemas con ellas. Y del recogimiento, incluso que ya le habían dicho a la Madre Superiora, aguas con Leona Vicario, que es tremenda, se les va a escapar. Eso del depósito era una institución colonial muy importante, donde tenían que vivir las mujeres sueltas, se decía, es decir, las que no estaban bajo la tutela de un marido o de un padre. Exactamente. Pero ¿se acuerdan que también les mandaban a las panaderías y a las tocinerías para las pobres? A las mujeres que estaban en proceso de divorcio. Sí, exactamente. Con las que había problemas también de conducta, ¿no? O que se portaban mal. Entonces hay recogimientos de castigo y hay... Porque evidentemente una mujer no podía vivir sola. Se decía suelta, no podía andar, estamos hablando del siglo XIX. Andar en la vía pública. No, andar en la vía pública. La cuestión es que sí creemos eso, que no podían, realmente lo hacían. Y en ese camino las mujeres perdieron mucha protección, sobre todo las mujeres con hijos fuera del matrimonio. Y además pierden control de su propia propiedad, porque necesitan lo que se llama licencia marital. Tiene que aparecer ante el juez con el esposo para que el esposo le da permiso para que la mujer dispone de sus propios bienes. Esa disposición de los códigos civiles, que está desde la legislación liberal, de que el marido tiene que dar autorización por escrito a las mujeres que quieren trabajar fuera de la casa, ¿hasta qué año creen que pervivió? Eso es increíble. Va a ser una cosa terrible. Sí, hasta 1974. Solo en la antesala del Año Internacional de la Mujer, donde México iba a estar como en una vitrina y se iba a evaluar la condición de la mujer y las leyes. Entonces, es una de las disposiciones liberales más perdurables. Por no hablar de la epístola Melchoroca, porque fue uno de los grandes liberales. Yo casi no me caso cuando me leen eso. Que establece muy claramente las funciones del marido y de la esposa, ¿no? Así como con naturales, y como que las inscriben en la naturaleza, ¿verdad? Entonces vemos muy contradictorio las consecuencias del liberalismo, ¿no? Sin embargo, el liberalismo dio la oportunidad de que las mujeres se divorciaran, que era un divorcio que permitía la separación de domicilios, aunque no significaba la ruptura del vínculo matrimonial, ni permitía que ninguno de los cónyuges se volviera a casar. La historia de la sexualidad, la historia de las últimas versiones, esta manera de subvertir discursos establecidos o que parecen estar establecidos y que más bien son respuestas a una continua movilización de fuerzas sociales y culturales. A mí ahorita, por ejemplo, me interesa mucho, y esto es un poco, combina historia y literatura, introducir, ver
todo lo que se callan en obras canónicas de México acerca de la sexualidad. Ay, Y qué esto bonito. por hombres y mujeres, Sí. ¿no? ¿Qué pasaría si reescribimos estos textos? Y hablo de novelas fundamentales o de cuentos que han tenido mucha influencia, sin saltarnos estas escenas que a veces son irritantes o sobre las que parece ser mejor callar. Nuestra historia será mucho más Que interesante. veíamos de las independentistas, que ya no nos dio tiempo de Ya, hablar, sí, sí. que todas ellas están embarazadas a la Por hora de ejemplo. sus cautiverios o paren en cuevas o en Pero eso no en los el para, camino, no las para de ninguna. Sí, porque Las no- relaciones entre los hombres y las mujeres, eso es fundamental en la historia. Claro. Eso es lo Esa muy interesante, bonita ¿no? frase. Tenemos Claro que hacer sí. una historia Por que supuesto. cuestione Y lo que nos que se tenga ahí, sabe. porque si estamos repitiendo la misma historia del taconazo de la corregidora, Que no pues- sabía leer, que pues, no sabía y que no escribir. sabía leer y que es la gran patriota, pues nos aburrimos nosotras y, los demás no se hay una arruben. historia a que se va a meter las mujeres. Eso no es. Exacto. La historia de las mujeres nos va a transformar toda la historia de México. Porque no se puede ser la historia de la mitad De de una la población. Por Es supuesto. imposible. Luego viene todavía la siguiente cuestión. Las mujeres que no hicieron grandes cosas, las que no llegaron a ser la gran heroína, la que no obtuvo el grado de medicina y demás, también están recreando sus vidas cotidianas de maneras tal vez hasta más interesantes, con mayor cantidad de recursos. A mí me interesa mucho esta pequeña subversión cotidiana, las pequeñas transgresiones, que si las vamos juntando una tras otra, eventualmente nos dan una visión caleidoscópica de qué es esto que definimos como conducta femenina o masculina o estas relaciones de género. Y creo que si nos fijamos en estos actores que no llegaron a ser la gran cosa, ¿no? Nuestra historia también se vuelve más interesante porque ahí andamos todos. Y que muchas porque ahí nos veces podemos identificar dejan también. cartas y diarios ¿Ya? inéditos. La cosa es buscarlos con convicción. Y creo que quizá el mayor riesgo está dentro de nosotras mismas, dentro de nuestros propios prejuicios, dentro de las anteojeras, que finalmente no tan fácil dejamos la idea de que la historia es la historia con mayúscula, es la historia política, es la historia militar, es la de los grandes hombres. Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo intelectual, darle la vuelta para entrar a esa historia cotidiana, para ver los pequeños apuntes, los pequeños rastros, para que estos se vuelvan visibles y podamos restituir a las mujeres viéndola que se va a mover el tapete, que no va a seguir siendo la misma historia. Y eso yo creo que es el mayor reto. Les agradezco mucho su presencia en esta deliciosa y conversación que además de disfrutable intelectualmente fue muy apasionante, fue muy interesante para mí. Muchas gracias. A ti. Gracias. A ti, Gabriela, muchas Gracias por a ustedes invitarme. también.